Una edición especial. Estoy un poco despeinado este día. ¿Cómo están todos? Un gusto, muy buenas tardes. Aquí comenzamos con Prevención Global, una edición especial, ¿cierto? Producto de esta nueva resolución que sale hoy día 3 de julio. Así que la vamos a estar comentando calentito. Recién salió del horno, ¿eh? con Juan Basáez. ¿Cómo está, Juan? Ah, hola, colegas, muy buenas tardes. Boris, un saludo. Bueno, hemos hablado hace rato, toda la tarde, así que saludos de nuevo nomás. Saludos de nuevo. Bueno, ustedes saben que habitualmente salimos el día jueves y hoy día hicimos una edición especial porque salió ahora el reglamento complementario que se esperaba de la ley de teletrabajo, trabajo a distancia. Recuerda que se publicó, pero no estaban las reglas claras de cuál iba a ser el marco, ¿no es cierto?, o el marco regulatorio y cuál era el ámbito de acción en cuanto a las medidas de seguridad y el cumplimiento de la ley 16.744. Entonces se esperó, eso tendría que ser publicado a los 30 días que salió la ley de teletrabajo, y por X motivo se publicó y se retiró y se volvió a publicar nuevamente. Por ahí, por el Colegio de Expertos, ¿no es cierto?, se habló bastante el tema que tuvieron que opinar ahí para que se agregara también en el teletrabajo los empleados públicos que estaban quedando afuera. Por eso también uno de los motivos, creo que no salió o se retiró el reglamento que ya estaba siendo tramitado. Y salió hoy día, ¿no es cierto?, el día de hoy, a través del diario oficial. Y entonces, sin más ni menos, colegas, porque sé que todos están con poco tiempo por ser viernes, y quien le habla que tiene que salir a trabajar un rato más, vamos a analizar el reglamento, ¿sí? ¿Qué es lo que habla? La obligación del empleador, las reglas del juego para el trabajador, que también, aunque esté en su casa o aunque esté en una instalación definida para el teletrabajo, tiene que cumplir con la normativa de la ley de accidentes del trabajo o cualquier trabajador, pero así también tiene que tener la evaluación de riesgo y la cobertura. ¿Cómo estamos de un borde? ¿Hay gente conectada? ¿Le damos nomás? ¿O esperamos un poquito? ¿Sí? Ok, están preguntando aquí por interno a qué hora es. Ahora, ahorita. ¿Ah? Entonces, eh, vamos a ver lo tengo aquí yo bajado ya, lo subió CG Canal Prevención también, y voy a compartir la pantalla para que partamos aquí del principio, que está haciéndole unos ajustes. No sé si se ve la pantalla ahí, don Boris, ¿no? Y pesado, a ver, dijo. Vamos a ver por la pantalla. Compartir pantalla. Ahí está. El 152 quarter. Vamos a ver si se ve ahí. ¿Se ve ahí? Me salí de nuevo. Es que me equivoqué porque tengo uno editado para poder marcarlo. Ok. Voy a ver si se ve ahora. ¿Se ve? Si tiene amarillo el mío. ¿Se ve? Ya. Bien, colega, ahí está, ¿no es cierto?, el diario oficial del día de hoy, 3 de julio, que establece, ¿no es cierto?, que se aprueba el reglamento, ¿sí?, del artículo 152 Quater. El 152 era de la ley de subcontratación y establecía en ese artículo que en un plazo no mayor de 30 días se tenía que emitir el reglamento, ¿no es cierto?, con las condiciones de seguridad y seguridad del trabajo por parte ¿de quién? Del Ministerio de Trabajo. Entonces, este artículo aprueba el reglamento del artículo 152 del Código del Trabajo, para que no se confundan, ¿sí? Significa el artículo 152 del Código del Trabajo, ¿sí?, que complementa la ley de teletrabajo o trabajo a distancia. Entonces, después de más de 30 días, han pasado más de 30 días, del 23 de abril a la fecha han pasado mucho más de los 30 días, que era el tope máximo. Es mejor que se haya demorado para que lo hayan hecho con más calma, y yo creo que esto puede tener incluso cambios en el futuro, porque es el primer reglamento que sale y va a tener que tener observaciones.
Entonces, establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que todos decían, ¿qué pasa si trabajo en mi casa? Ya sabemos que para trabajar a distancia o teletrabajo hay que tener un anexo contrato, donde usted le definen trabajar ahí en su lugar, en su casa habitación, o en un lugar que puede ser una oficina dentro de la casa, no sé, lo que determina ahí con su empleador. Y establece, ¿no es cierto?, las condiciones específicas de seguridad y salud del trabajo que deberá sujetarse el trabajador que presta los servicios en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo de acuerdo con los principios y condiciones de la ley 1744. ¿Qué hace este reglamento? Baja, ¿no es cierto?, la ley de trabajo a distancia o teletrabajo al cumplimiento de la ley 16.744 de prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. ¿Ok? Perdón. Entonces, imagínense que esto es del 23 de abril. Eso me lo voy a saltar porque la verdad es que es todo lo que conllevó a sacar este reglamento. ¿Sí? Me interesa aquí que digamos las disposiciones. Establece, ¿no es cierto?, que se modifica el reglamento, el artículo 152 del Código del Trabajo, ¿sí?, incorporado por la ley 21.220, que es la ley de teletrabajo, de autotrabajo desde el lugar definido del hogar. Tiene ciertos artículos. Primero, lo general, lo que vamos a aterrizar. Dentro de lo general, ¿no es cierto?, el reglamento establece condiciones específicas de seguridad en el trabajo, en el caso que los trabajadores presten la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo a los principios de la ley 10.744, para efectos del reglamento, ¿no es cierto?, se entenderá, hay que tener claro esto, que se entenderá por trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente. Ojo, total o parcialmente, porque puede que usted a lo mejor trabaje en la oficina a mediodía y en las tardes haga teletrabajo, o puede que trabaje los lunes, miércoles y viernes en la oficina y el martes y jueves haga teletrabajo. Entonces ya sea total o parcial, ¿ok? Y esto puede ser desde su domicilio u otro lugar u otro establecimiento que defina, ¿no es cierto?, la misma empresa con usted, porque hay gente que trabaja en el living de su casa o en un lugar habilitado en su casa para el teletrabajo, pero en el caso de personas que tienen más espacio, depende del cargo, tienen habilitado lugar específico en la casa para trabajar, donde tiene internet, donde tiene un escritorio, etcétera, ¿ok? Y por teletrabajo, los servicios prestados son mediante la utilización de medios tecnológicos, un computador, ¿no es cierto?, informático o de telecomunicaciones. Yo también puedo trabajar por el teléfono, ¿sí? También se considera como teletrabajo. Y si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Y cualquiera de los servicios debe reportar o el trabajo. Puede ser que yo hago teletrabajo y llevo la carpeta hecha el otro día a la casa. Acá dice que tiene que ser reportado mediante medios tecnológicos o informáticos o telecomunicaciones. ¿Quién les va a dar un computador para trabajar? Eso debería corresponder a la empresa, ¿no es cierto?, si lo va a mandar a su hogar y usted lo tiene. El artículo 2 dice, los trabajadores que pacten con sus empleados la modalidad de teletrabajo, yo tengo destacado acá, tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad. O sea, tienen todos los derechos del trabajador que esté haciendo una instalación de la empresa, un organismo público o privado, pero también tendrá las mismas obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. O sea, si hay un reglamento de la empresa para el teletrabajo y las exigencias en el lugar donde usted esté realizándolo, tiene que cumplirlas, como cualquier otro trabajador. Salvo en algunas, ¿no es cierto?, adecuaciones que deriven de la naturaleza característica de la prestación convenida. Que a lo mejor usted tenga que moverse a otro lugar. Pero el artículo 2, según mi opinión muy personal, no deberían haber excepciones. O sea, ¿se cumple con la ley 10.744 o no se cumple? Yo ahí creo que ese es un artículo que hay que observar. ¿Qué más nos dice? Dice que el presente reglamento, ¿sí?, da medidas de seguridad, pero, ¿sí?, todo lo que no esté regulado en este reglamento, en el artículo 152 del Código del Trabajo, lo va a regular, adivinen qué, sorpresa, el decreto 594, ¿sí?, que son las condiciones mínimas de sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Entonces, todo lo que no esté en el reglamento, yo digo, oiga, pero el reglamento no lo dice. Sí, pero tiene que cumplir con el decreto 594, ¿ok? Y esto tiene que ser aplicable, ¿no es cierto?, en los lugares de trabajo, incluyendo, dice, ¿no es cierto?, esta nueva publicación, los protocolos de vigilancia, exposición de riesgo de salud
que dicte el Ministerio de Salud o otros organismos pertinentes. Se debe cumplirse con la legislación de seguridad laboral. Después pasamos al título 2, que establece las condiciones específicas de seguridad en el trabajo. ¿Ya? Me detengo en el artículo 3 porque dice, volvemos al principio del Código del Trabajo, el 184, dice, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores que presten servicio en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el empleador va a tener que gestionar los riesgos laborales con los motivos de esta prestación. Va a tener que hacer un levantamiento de los riesgos que tenga, ¿no es cierto? Incluso me animo a decir una matriz y leer hacia abajo, ¿sí? Para identificar los riesgos que va a tener en el lugar de teletrabajo la persona y informarle. También dar cumplimiento al decreto 40, la obligación de informar los riesgos laborales. Y también establece que en los lugares en que debe ejecutarse trabajo a distancia, el trabajador no podrá ejecutar labores, como lo establece el 594, en lo que tenga que ver exposición a él y a su familia, ya sea almacenar, no almacenar ni ejecutar ningún tipo de sustancias peligrosas, altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radiactivas. Entonces, si usted trabaja en una empresa de químicos o de combustibles, por ejemplo, y dicen que tiene que ir a etiquetar en su casa o rotular todos los productos porque no puede ir al lugar de trabajo, eso está prohibido, ¿sí? Porque lo dice claramente el reglamento, que el teletrabajo se puede realizar, pero dentro de las prohibiciones, en el artículo 3, ¿no es cierto?, del título de condiciones de seguridad y salud del trabajo, establece que no se pueden realizar labores que impliquen la exposición del trabajador o de su familia al manipular, procesar o almacenar, ni ejecutar labores que impliquen labores, ¿no es cierto?, con elementos peligrosos, altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras que refieran los incisos segundo y quinto y 42 del decreto, ¿no es cierto?, 594, que establece las condiciones mínimas. ¿Ok? Si nos vamos al artículo 3, o sea, en resumen, el artículo 3 dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias, que es 184 del Código del Trabajo, dice que donde no pueda el reglamento definir qué es lo que hay, es taller el decreto 594, y además dice que tiene prohibiciones, ciertos tipos de trabajo no pueden realizarse a distancia en la casa del trabajador. El artículo 4 establece aquellos casos en que las partes estipulen los servicios donde se prestarán, desde el domicilio del trabajador u otro lugar previamente determinado. Puede que yo a lo mejor arriende un loft, ya yo desde el loft trabajo. Pueda, ¿no es cierto?, que en mi domicilio tengo un garaje habilitado, por dar un ejemplo, no es mi casa de habitación, es otro lugar de la casa y yo pacte trabajar ahí. Que es importante que se pacte esto en forma oportuna y se comunique tanto el trabajador con el empleador de dónde va a trabajar o dónde va a desarrollar su trabajo. Que el empleador comunique de manera oportuna al trabajador las condiciones de seguridad y salud. El puesto de trabajo debe cumplir. ¿Sí? Entonces, aquí en el artículo 4 nos nombra que se deberá confeccionar una matriz de identificación de peligro y evaluación de los riesgos laborales asociados con el trabajo. Entonces, en adelante la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo deberá ser revisada al menos anualmente, ¿sí?, pudiendo para ello requerir la asesoría del organismo administrador de la ley. Aquí dejo una ventana. Si la empresa tiene departamento de prevención, ¿sí?, seguramente va a recaer en nosotros esa labor, del experto en prevención que esté en esa empresa, va a tener que hacer la evaluación con una matriz de riesgo en el lugar del trabajador, el lugar de habitación. Entonces, en ese tema, tenemos que el empleador comunica al trabajador las medidas de seguridad, va a tener que realizar una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, y si no tiene experto en prevención, dice clarito el artículo 4 que esta matriz deberá ser revisada al menos anualmente, una vez al año, una vez confeccionada, ¿no es cierto? Y si no tiene con qué hacerlo, podrá requerir la asesoría técnica del organismo administrador de la ley. ¿Eso cómo lo van a aplicar? No lo sé todavía porque hoy día sale el reglamento, pero en el estricto rigor nos está diciendo que las mutualidades y el ISL tienen que evaluar los riesgos, ¿no es cierto?, o esta matriz que se realiza el empleador una vez al año a solicitud, ¿no es cierto?, de la empresa, si no tuviera quien lo hiciera. Pero en este caso deja abierto el artículo 4 que hay que hacer. Y en los casos de que los servicios por la naturaleza fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, que tenga que ser un lugar u otro, y se haya pactado que el trabajador pueda libremente elegir dónde ejercer sus funciones,
no será necesario contar con una matriz de identificación, ¿sí? En el caso que los servicios fueran susceptibles de prestar distintos lugares, o se haya pactado que el trabajador pueda libremente elegir dónde ejercer sus funciones. O sea, si yo elijo, ¿sabe que yo aquí quiero hacerla? Este va a ser mi lugar, no será necesario contar con una matriz de identificación de peligro, pero el empleador, ¿no es cierto?, deberá comunicar al trabajador de conformidad al artículo 8 de este reglamento que está más adelante, acerca de los riesgos inherentes a las tareas encomendadas. Si me pregunta a mí, si a mí me obligan a hacer un anexo contrato de teletrabajo, tiene que ser en mi domicilio, ¿sí? Yo no elijo. Mi empleador me dice que tengo que hacer trabajo de un trabajo a distancia, ¿sí? Y yo no elijo, sino que lamentablemente por la situación, el empleador define, sabe que esto anduvo más o menos en la época de pandemia, siga con él, o el resto de la gente va a tener trabajo a distancia, y usted acepta esa condición o lo hace firmar a su trabajador, ¿no es cierto? Lo obliga puntualmente a esa modalidad de trabajo y lo acepta el trabajador. En el caso que el trabajador, ¿no es cierto?, lo acepta y no puede elegir libremente dónde hacerlo, ¿sí? No se va a tener que hacer se tiene que hacer una matriz de riesgo. Si el trabajador elige libremente dónde hacer el teletrabajo y lo acuerda con el empleador, ¿sí?, no tendrá que hacer una matriz de evaluación de riesgo, ni pedirle a la mutual una vez al año que la evalúe, pero sí tendrá que cumplir con el artículo 8 de este reglamento, con las condiciones mínimas, ¿no es cierto?, o los requisitos mínimos de seguridad que van a estar nombrados ahí. Nos vamos al artículo 5. Para efecto de lo dispuesto en el 5, ¿no es cierto?, y en el artículo anterior, el empleador va a deber identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo a las características del puesto y el lugar de trabajo en que se emplaza la naturaleza de las labores de los equipos, las herramientas y los materiales. O sea, va a tener que hacer un estudio de seguridad y más ergonómico. Ojo aquí con los amigos que están el otro día en el webinar del Colegio de Expertos, donde empieza a tomar interés la ergonomía, ¿eh? Porque usted en el lugar que está obligado a trabajar en teledistancia, no elegido voluntariamente, tiene que evaluarse todo. Fíjense, la ergonomía del lugar, las condiciones de seguridad, la labor que va a realizar, las herramientas y materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de este trabajo, porque usted tiene algunas herramientas materiales. Lo que no se puede es lo que vimos en el artículo 3, si no me equivoco, ¿sí?, en el artículo 3, donde no se pueden hacer trabajos con sustancias peligrosas, cancerígenas o que pongan en riesgo la salud, ¿no es cierto?, la vida del trabajador y la de su familia en el lugar donde está. Entonces, volviendo al 5, ¿qué más nos dice? Que una vez que se evalúe la ergonomía, la seguridad, herramientas, materiales y todo lo que se necesite para desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el organismo administrador deberá poner a disposición de la entidad empleadora un instrumento de autoevaluación de riesgo. O sea, las mutualidades y el ISL al empleador, y colegas, ustedes también tienen que pedirlo a partir de ahora, ¿sí? El organismo administrador tiene que desarrollar y entregarle, ¿no es cierto?, a disposición de los empleadores un instrumento de autoevaluación de riesgo, el cual será entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de trabajo, será entregado, ¿no es cierto?, para que lo completen, ¿no es cierto?, el cual será entregado con la modalidad de trabajo al trabajador, quienes tendrán un plazo inferior, ¿no es cierto?, no inferior a 5 días, ni superior de días para aplicarlo y reportarlo a sus empleadores. O sea, aquí estamos traspasando que la evaluación de riesgo la van a hacer los trabajadores con un formato que va a entregar, ¿no es cierto?, el organismo administrador de la ley. ¿Se acuerdan que decía el artículo anterior que el organismo administrador de la ley, perdón, que me está sonando el teléfono, el organismo administrador de la ley tendría que hacer una evaluación? Con esto me está diciendo que el empleador va a tener que evaluar con un formato que le va a dar el organismo administrador de la ley y el ISL en su defecto, si no hay mutualidad, ¿sí?, al trabajador. Y él tiene un plazo no menor de 5 días, o sea, tiene que evaluarlo entre 5 y 10 días como máximo para entregarlo a ustedes como empleador. En cuanto a los riesgos, me imagino que es una matriz de evaluación de riesgo o un listado de chequeo, ¿sí? El cumplimiento de esto, o la falta de veracidad de la información proporcionada por parte del trabajador, podrá ser sancionado de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno de la empresa. O sea, si le miente en las medidas de seguridad que tiene, por decir un chequeo, ¿tiene cable a la vista? No, y tiene todos los cables asomados y se electrocuta. Ojo. Entonces, es importante, ¿qué cosa? Mi opinión. Si hay un teletrabajo, es importante que el experto, ¿no es cierto?, o el jefe directo, con este listado de chequeo, vayan a los lugares de trabajo, porque van a tener que explicar al trabajador cómo llenarla. O exigir al organismo administrador de la ley o al ISL que tenga una instrucción vía streaming o a distancia donde le enseñe el llenado, de manera práctica el llenado, ¿no es cierto?, de este elemento que va
informar o va a hacer una autoevaluación de los riesgos del mismo trabajador en el lugar donde tiene destinado el teletrabajo. ¿Ok? Y decirle también que si él miente o omite información y ¿no es cierto?, sancionado por el por el reglamento interno. Tiene que considerar ahora en los cambios nuevos del reglamento interno, que en el caso de realizar teletrabajo, si el empleador tiene los plazos, todo lo que está en este reglamento, yo lo agregaría este reglamento, parte de este reglamento, al reglamento interno de las compañías. ¿Ok? Este 154 del Código de Trabajo lo agregaría al reglamento interno, que sea un apéndice de teletrabajo y medidas de seguridad. ¿Qué más seguimos? Seguimos entonces que va a ser este elemento evaluado parcialmente los riesgos ergonómicos y ambientales también del puesto de trabajo. Ya hablamos de los riesgos de seguridad, riesgos ergonómicos y ambientales en los puestos de trabajo, y evaluar algunos factores de riesgo psicosociales. Miren qué completo, está bajando casi todo en este instrumento de autoevaluación. Me gustaría mucho verlo cuando las mutualidades lo entreguen, ya que a partir de ahora es una obligación. ¿Sí? Y en este caso, todo lo que tiene que ver en riesgos psicosociales que se deriven, ¿no es cierto?, del trabajo a teledistancia, que se puede afectar el trabajador por el aislamiento, por trabajo repetitivo, por falta de relación interpersonal, porque va a estar solo ahí, ¿no es cierto? Y también el tiempo de observancia, ¿cuánto me conecto? Porque tiene que haber tiempos de descanso aquí, pues nadie está en el trabajo las 8 horas ahí metido. Entonces, eso va a tener que considerar también este reglamento, cuánto va a ser el tiempo de descanso o los tiempos que puedo estar conectado, o si me pueden a cualquier hora pedir trabajo. ¿Ok? Entonces, en base a la evaluación que se está pidiendo, que los organismos administradores de la ley la hagan para los empleadores, para pedirle al trabajador de teletrabajo o trabajo a distancia que la aplique, ¿sí? En un plazo de 30 días, contado desde la fecha de recepción del instrumento, o sea, una vez que lo recibe, ¿no es cierto?, el empleador deberá confeccionar la matriz de identificación de peligro. O sea, le entrega la autoevaluación el trabajador de teletrabajo o autotrabajo, y el empleador va a tener que generar la matriz de riesgo y deberá informarle al organismo administrador respectivo en un plazo de 3 días contado de su confección. Mire que dice estas cosas el artículo 5. Dice que hay que evaluar seguridad, ergonomía, riesgos psicosociales y ambientales, que esto lo va a hacer a través de un instrumento que tiene que entregar al organismo administrador de la ley o el ISL si uno no tiene administrador de la ley o mutualidad del empleador, y después de eso van a recibir la información ustedes del trabajador entre 5 y 10 días máximo, y una vez que usted lo recibe, desde la fecha que lo recibe, tiene 30 días, ¿no es cierto?, para confeccionar una matriz de identificación de peligro o evaluación de riesgo, la cual debe ser informada al organismo administrador de la ley en un plazo de 3 días contado desde su confección. ¿Cómo lo ven? Interesante el artículo 5, ¿eh? Evaluación de los riesgos, la mayoría de los que tenemos en el trabajo, el instrumento de autoevaluación del organismo administrador de la ley. Después dice que el trabajador lo entrega entre 5 y 10 días, después que usted lo recibe tiene 30 días para hacer una matriz de riesgo, y una vez que la tiene de identificación de peligros, y evaluación de riesgo, y una vez que tiene la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, usted tiene que entregársela una vez que la termina, en 3 días máximo, al organismo administrador de la ley. ¿Qué tal? Importante el artículo 5, para que no lo olviden. Artículo 6. A partir de la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo y dentro de un plazo de 15 días contado su confección, el empleador deberá desarrollar un programa de trabajo que contenga, miren, una vez que está entregada la matriz de peligro y evaluación de riesgo al organismo administrador de la ley, acuérdense, a los 3 días después de 30 días yo tenerla, dentro de un plazo de 15 días contado de su confección, o sea, 3 días para entregarla a la mutual y 15 días desde que yo lo confeccioné internamente como empleador, debo desarrollar un programa de trabajo que contenga lo menos medidas preventivas, correctivas, implementar un plazo de ejecución de las medidas preventivas y correctivas, las obligaciones que le asisten al trabajador en su implementación, ¿sí?, en el lugar de teletrabajo. Asimismo, el programa de trabajo deberá establecer aquellas medidas de ejecución inmediata que deben ser implementadas por el empleador, y sin perjuicio de esta obligación y responsabilidad del empleador en la adopción o implementación de las medidas preventivas que sean eficaces, el trabajador que ejecute sus labores a distancia del trabajo deberá observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo, procurando con ello evitar igualmente que en el ejercicio de su actividad pueda afectar su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de trabajo. O sea, una vez que a los 15 días genero, ¿no es cierto?, este programa de trabajo, fíjense todo el tiempo que lleva, desde que hago el contrato, el trabajador ya sea porque tiene que estar en un punto definido obligado, o el que tiene, o otro que la acceda voluntariamente de acuerdo con el empleador, se va a tener que generar
el documento del organismo administrador de la ley, una vez que se genere el documento de evaluación del trabajo del organismo administrador de la ley, va a tener un plazo el trabajador de 5 a 10 días para entregarlo. Una vez que lo recibe usted como empleador, esta autoevaluación, ¿no es cierto?, que van a hacer, tiene usted un plazo de 30 días para generar la evaluación de peligro, la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Una vez que tiene esto listo, tiene 3 días, una vez que lo termine para entregarlo al organismo administrador de la ley, y después tiene usted 15 días para generar este plan de trabajo. ¿Qué tal? O sea, ya han pasado ahí casi 2 meses. Entonces, este reglamento no dice que va a ser desde el día 1. Se supone que si no tengo nada, ¿cumplo con qué cosa? Decreto 594 en su totalidad, con la excepción de las provisiones de productos, ¿no es cierto?, que pudieran dañarme a mí o a mi familia en mi hogar. ¿Ok? Entonces, sigamos con esto. En el artículo 7, ¿sí?, establece que el empleador deberá implementar las medidas preventivas y correctivas según el siguiente orden de prelación. Primero, eliminar los riesgos, controlar los riesgos en su fuente, reducir los riesgos al mínimo mediante las medidas que incluyen la elaboración de métodos de trabajo seguro. Ahora, aquí dice eliminar los riesgos y controlar los riesgos en su fuente. ¿Cómo el empleador va a ir a un hogar a hacerlo? Esa es la buena pregunta. Si hay un acuerdo, tiene que considerar este contrato y en el reglamento interno de la empresa que el empleador hará tales cosas, porque es mi lugar de habitación, es mi lugar privado, ¿sí? Entonces, no cualquiera entra ahí. Entonces, para eso tiene que tener esto definido en su reglamento interno y en el contrato también. Le dice, yo como empleador, está autotrabajo o usted lo eligió, yo se lo obligo, ¿sí? Y tiene que saber que yo tengo que ir a su domicilio para ver si se pueden eliminar los riesgos. Ahora, ¿quién pone esta plata? Es buena pregunta. Como lo está destinando el empleador, y el empleador de acuerdo al 184 tiene que tomar todas las medidas necesarias, el empleador debería hacerse cargo de esto, eliminar los riesgos, controlar los riesgos en la fuente, ¿sí?, o habilitar el puesto de trabajo a esta persona, ¿sí?, y reducir los riesgos al mínimo. También el reglamento dice que el trabajador tiene que ser un preocupado de no exponerse a un accidente laboral u otra situación que dañe a sus familiares en el entorno por el trabajo. Entonces, es compartido ahí, ¿sí? Y también establece la confección de método o procedimiento de trabajo seguro. Yo le llamo procedimientos de trabajo a teledistancia, porque es difícil la frase de procedimiento de trabajo seguro, que es seguro. Entonces, ojo, que eso abarca mucho. Procedimiento de trabajo en trabajo a teledistancia o requerimientos de seguridad básica en trabajo a teledistancia para nuestra empresa. Y el artículo 8, acuérdense que lo que decía que tenían ciertos requisitos, dice que sin perjuicio del artículo 4 al 7, que han sido todas estas exigencias de evaluación de riesgo, generar procedimientos, programas, estándares, establece que al inicio de la prestación de los servicios, el empleador deberá informar por escrito al trabajador, ¿sí?, de acuerdo a lo establecido en el decreto 40, ya sabemos ya la obligación de informar por los colegas acerca de los riesgos que traen sus labores, una vez que firme el contrato. Entonces ya tendrán que tener una matriz de los riesgos que hay en la zona de trabajo y pedir también la asesoría de los organismos administradores de la ley, que ya se ha hecho este teletrabajo, se ha estado haciendo. ¿Qué es lo que tienen ellos? Han publicado varias cositas por ahí. Y el ISL también. Entonces, una vez que firmo el trabajo, voy a tener que hacerle la inducción, la obligación de informar, decreto 40, artículo 21, donde va a indicar el empleador las medidas preventivas y las medidas de trabajo correcto, ¿no es cierto?, ya sea que se trate de trabajadores que prestan servicio en su propio domicilio o en otro lugar determinado, ¿sí?, o que sea elegido libre por el trabajador. Se cumple con lo que se hace con cualquier trabajador, como ven. No cambien este reglamento. La información mínima sí se la dice aquí, ¿eh? La información mínima que deberá entregar el empleador a los trabajadores será características mínimas que deben reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las labores, o sea, cómo tiene que estar acondicionado en lo mínimo de seguridad el lugar donde yo voy a trabajar. Primero, un espacio de trabajo, que sean pisos o lugares de tránsito, vías de evacuación o procedimiento de emergencia y la superficie mínima de trabajo. O sea, te voy a decirle cuál va a ser el espacio de trabajo, su superficie mínima, qué tipo de piso es el ideal, ¿no es cierto?, cuáles son los lugares de tránsito en mi lugar de trabajo, las vías de evacuación que puedo tener en este lugar y qué hacer en caso de una emergencia. Las condiciones ambientales del puesto de trabajo, iluminación, acuérdense, luz y color, ventilación, ruido y temperatura. Claro, pues si yo me pongo a trabajar en un lugar que tengo que un galpón en la casa, no cumplo ni siquiera con la guía de exposición al frío, entonces hay que tener ojo con eso. ¿Qué más tengo que el artículo 8 me dice? Que son, ¿no es cierto?, lo mínimo. Dice que las condiciones de orden y aseo van a ser exigibles en el puesto de trabajo. ¿Cómo mantener el orden y aseo en el lugar de trabajo? El mobiliario que requiere, ¿no es cierto?, para el desempeño de sus labores, mínimo, para que no estar sentado en una banquita con el computador en las piernas, sino que va a tener que tener a lo mejor, aquí lo dice claramente, una mesa, un escritorio, una silla, según el caso,
donde trabajar sentado cómodo, ¿sí? Y además que va de la mano con la ergonomía, una postura adecuada, porque si va a estar así sentado como, ¿no es cierto?, como los ratas que dicen así todo el día, va a terminar con una lesión y a lo mejor con una tendinitis y tiene que tiquear todo el día solamente en un computador. Entonces tiene que darnos ciertas estas condiciones. Yo también agregaría por sentido común algunos pausas activas, ejercicios, etcétera, y tiempos de descanso. Sí. Juan, mira, lo que pasa es que, bueno, no hay mucho movimiento en los comentarios, lo que sí hay mucha gente conectada, pero sin embargo hay algunos comentarios, por ejemplo, que está preguntando Mauro Vázquez, que cuándo salió esta normativa. Bueno, esta normativa salió hoy día viernes en la mañana, ¿cierto? Día viernes 3 de julio. ¿Y qué normativa es? Nos pregunta para poder buscarla. Respondiéndole un Diga poco a Mauro lo que tengo. Vázquez, respondiéndole un Sí. poco, contarle de que ya está publicado acá en los posteos del canal, que puede buscar un poquito más abajo de este video y va a encontrar que está el link para que pueda descargarlo directamente. Así es, caballero. Está publicado en CG Canal Prevención, está publicado también en mi link profesional, en LinkedIn de Juan Además, Basáez, así es. y está también publicado en los colegiados, ¿no es cierto?, en los links del Colegio de Expertos, que lo publicó también un colega muy temprano. Entonces, esto es, acuérdense que el reglamento complementario de las medidas de seguridad o las reglas del juego, ¿no es cierto?, Ley 16.744 para el teletrabajo y trabajo a distancia, porque esto es del 23 de abril, cuando se publica, ¿no es cierto?, la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que fue muy comentada y muy publicada por el gobierno, que era la ley 21.220. Se publica la ley 21.220, ¿no es cierto?, para ordenar a través del Código del Trabajo qué es un trabajo a teledistancia, pero lo que faltaba era el reglamento, cómo bajamos la ley de accidentes del trabajo o las medidas de prevención de riesgo en la casa, o el lugar de teletrabajo, el designado, el acordado o el impuesto. O libre de elección, también son las tres figuras que se pueden dar. Sí, por favor. También de Mauro Vázquez también dice, si dice que hay que hacer matriz hiper para este trabajo, ¿eso significa ir al hogar del trabajador para realizar la labor? Mira, lo que dice el reglamento hasta ahora es que sí, lo que dice, momento, dice que, a lo mejor se llegó recién Mauro, dice en su artículo, a ver, quinto, si no me equivoco, deja de buscarlo acá para volver, en el quinto estoy casi seguro que era en el quinto, ya. En el quinto establece lo siguiente, dice para lo que es la evaluación, ¿no es cierto?, del lugar de trabajo escogido o determinado, dice que lo siguiente, el organismo emisor deberá poner a disposición de la entidad empleadora un instrumento de autoevaluación de riesgo, ¿sí? Yo todavía no hago la ELIPE, la matriz, no la hago. Lo que tengo, ¿no es cierto?, es que el organismo emisor de la ley, y si no es organismo mutual, el ISL, cualquiera de ellos, o administración delegada, pone a disposición, tiene que poner a partir de hoy a disposición de los empleadores, ¿sí?, ¡pum!, un instrumento de autoevaluación de riesgo. Ese se va a entregar al trabajador que tiene destinado el autotrabajo o que está trabajando fuera del recinto de la empresa por esta condición y si sigue en el futuro, que acuérdense que los trabajos teletrabajo hay, ahora está normado, tiene que entre 5 y 10 días completar esa autoevaluación que le va a dar el empleador a través de la mutualidad, organismo administrador de la ley. Después que termine la autoevaluación, esa autoevaluación la reporta el empleador en un máximo de 10 días, no menos de 5 para que sea el tiempo de evaluar, y en un máximo no más allá de 10 días tiene que entregarla. Una vez que la recibe el empleador, ¿sí?, una vez que la recibe, tiene un plazo de 30 días para realizar la matriz de evaluación de, perdón, identificación de peligro y evaluación de riesgo, y después, cuando termine el máximo 30 días, tiene un plazo de 3 días desde que terminó la matriz, y máximo 30, para entregarlo al organismo administrador de la ley. Se la entrega. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Y después de eso, después que la entrega, ¿sí?, va a tener que generar un reglamento, un procedimiento de trabajo, etc. No sé si quedó clara la respuesta ahí. Listo, Mauro. Y para agregar, después vamos, espérate, el sexto dice que después de que nosotros entregamos al organismo administrador de la ley, ¿sí?, después tenemos, a partir de eso, un plazo nosotros de 15 días. Termino la evaluación, identificación de peligro, evaluación de riesgo,
se lo entrego al organismo administrador de la ley y de ahí corren para mí un plazo tengo 15 días, ¿sí? Desde la confección de la identificación peligro y evaluación de riesgo, o LIPER, ¿no es cierto? Tengo 15 días para desarrollar el programa de trabajo para el trabajador que está haciendo el teletrabajo. Ya, ahora sí, Boris, disculpa. Mauro nos decía que muchas gracias y clarito. Así que, y otra pregunta y acá dice, a ver, déjame. Buenas noches, se consulta Cristian Andrés. ¿Es aplicable a los funcionarios públicos que están por el estatuto administrativo? La verdad que se esperó para que fuera aplicable a los funcionarios públicos también. Lo que pasa es que hay que ver ahí del nombre, porque acuérdense que el Código del Trabajo establece a los trabajadores de las empresas privadas regularmente, y el reglamento tiene unas consideraciones, pero falta todavía, ¿sí? En todo caso, saliendo publicado en el diario oficial, es de conocimiento público, a menos que diga que no es aplicable al sector público, es considerado aplicable, ¿sí? Bueno, sigo entonces. Acuérdense que es una ley, este es un complemento de la ley 21.220, ¿sí? Es un complemento de la ley 21.220 y la ley son para cumplir en el territorio nacional. Entonces, si la ley no exime a trabajadores públicos, la ley es para todos, este es un complemento solamente, un reglamento para la ley. Y mi opinión, debería ser aplicable a un organismo público. Ok, sigamos. Y vamos con la exigencia. El 8, acuérdense que el 8 tiene la exigencia extra, que nombra los otros artículos, y aquí raya la cancha, ¿no es cierto?, en lo que establece la información mínima incluso de la obligación de informar, que ya la nombré, también establece en la información de informar los riesgos, las condiciones que se requieran para el desempeño de sus labores, como le digo, el implemento de muebles, silla, etcétera, como mínimo, herramientas de trabajo que deberá emplear el trabajador, tipo, estado de uso de las instalaciones eléctricas, también va a tener ahí en el organización del tiempo el trabajo. Ahí está considerado lo que le hablaba yo al principio, que tenía que de perogrullo estar o estar. Uno, el tiempo de trabajo, cuánto tiempo estoy conectado al computador, al medio de comunicación, de transferencia de datos, etcétera. Las pausas y descansos dentro de la jornada y los tiempos de desconexión, ¿ok? Tienen que ser considerados. Y si se realizan labores de digitación, se deberían indicar los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso que deberá observar. O sea, tiene que dejarme las reglas claras. Yo no voy a estar las 8 horas, porque estoy seguro que hay empresas que van a poner monitoreo, o le van a poner la cámara para que esté conectado todo el día. Ahí entra a rayar otra ley que es de privacidad. O sea, si tiene una cámara y se está viendo mi casa, es complicado, porque es mi privacidad, ¿ok? Podría ser a mi computadora, a mi trabajo, pero no a mi casa. Las otras cosas que están aquí en el 8, que siempre acuérdense cuando les falte qué es lo que tiene que tener la obligación de informar y lo que tiene que exigir, está el artículo 8 del reglamento complementario 154 Código de Trabajo, y establece también, ¿no es cierto?, las características de los productos que se pueden manipular, su forma de almacenamiento y los equipos de protección personal, ¿ok? Porque a lo mejor mi trabajo a distancia es armar un cuadrado por dar un ejemplo burdo nomás, de cartón, un empaque, y a lo mejor uso un cortante, voy a tener que usar guantes en mi casa y los otros elementos como si estuviera en la línea de trabajo, ¿ok? Y los únicos materiales que no se pueden ocupar, que sea el artículo quinto, si no me equivoco, o el tercero que complementa el quinto, son los productos que puedan dañar la salud de la persona y de las familiares dentro de la casa. Todos los riesgos que están expuestos, ¿no es cierto?, y las medidas preventivas para los riesgos ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, sociales, entre otros. Aquí va de la mano del 184, todas las medidas necesarias. Y las prestaciones del seguro ley y los procedimientos para acceder a las mismas. ¿Por qué? Porque tengo que saber dentro de qué ámbito, si me pasa algo en el teletrabajo, aquí nos dice el reglamento que está cubierto por la ley 10.744, o sea, tengo un accidente de trabajo. Si me enfermo dentro del lugar, hay que ver ahí, porque el otro día la señora Pamela Gana dice que no es una enfermedad profesional si yo me contagio COVID en mi casa porque hay otro contagiado, porque estoy en la casa. Pero vamos a ver qué nos dice este reglamento. El trabajo, el accidente de trabajo sí lo tiene considerado aquí. Vamos con el artículo 9. Disculpen que haya un poco rápido, pero hicimos esta excepción hoy día especial, tengo que salir a trabajar fuera, así que voy a ir un poquito más rápido y voy a ir analizando después. El artículo 9 nos dice, ¿no es cierto?, que el empleador, con la periodicidad definida del programa preventivo, que no debe ser de 2 años, fíjense que al principio decía, en el primer artículo, en el segundo artículo, que si el trabajo era impuesto, o sea, yo tengo que trabajar ahí sí o sí porque me lo impusieron,
tenía la mutualidad, pedir a la mutualidad una evaluación semestral, ¿sí? Al organismo administrador de la ley, una evaluación semestral. Si yo lo elegía voluntariamente el lugar y yo lo definía, yo tengo que hacer la autoevaluación para que hagamos las diferencias. En el artículo 9 dice que el empleador con una periodicidad de 2 años, ¿no es cierto?, de su programa preventivo, que no sea más allá de 2 años, deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación debe consistir en un curso presencial o a distancia de al menos 8 horas en el que se abordarán los siguientes temas: factores de riesgo, efectos a la salud, medidas preventivas, etcétera. O sea, el artículo 9 nos dice este reglamento que tiene que capacitar al trabajador. Yo ya lo he hablado en muchas oportunidades. Los cursos tienen que ser certificados por un tema legal, ¿sí? Un curso de 8 horas, un curso válido certificado. Hágalo a través de un organismo técnico de capacitación. Ni con consultora, ni con nombres chinfunflísticos. Hágalo con organismos técnicos de capacitación acreditados en el Servicio Nacional de Capacitación y ojalá con la franquicia tributaria. Eso les va a servir en caso de cualquier juicio, ¿sí? Porque es un organismo técnico certificado acreditado por una norma de capacitación, ¿sí? Y además el Servicio Nacional de Capacitación lo reconoce. ¿Qué mejor? ¿Ah? Así que mucho cuidado con los famosos cursos o la importancia de la capacitación en seguridad certificada, ¿ok? Entonces el artículo 9 nos dice que sí o sí los tenemos que capacitar, no más allá de 2 años como plazo máximo, que es lo que dura una certificación, ¿sí? Factores de riesgo, efectos de la salud, medidas preventivas, y esta capacitación puede ser también requerida del organismo administrador de la ley, en el caso que no tengan recursos, no tengan franquicia tributaria. Por aquí tiene que decirlo ya, esta capacitación podrá ser realizada directamente el empleador a través del organismo administrador de la ley o debiendo emplearse metodologías que procuren un adecuado aprendizaje de los trabajadores. También se puede pedir al organismo administrador de la ley, eso está bien. Seguimos. Una vez evaluados los riesgos del puesto de trabajo, en el artículo 10, ¿no es cierto?, conformidad con las disposiciones del reglamento, el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores los equipos y elementos de protección personal. Una vez que se evaluaron los riesgos del puesto de trabajo y se definió, ya como última instancia, algunos elementos de protección personal, tiene que entregárselo. Como siempre lo he comentado, colega, formalmente, en una ficha por cada trabajador, firmada la entrega. No así ya te viene a dejar a la casa, ¡no! ¡Lucho, sale! ¡Toma, te trajimos los EPP! Y se los dejan. Eso no tiene ni una validez legal. Así que para los nuevos que nos están escuchando ahí, o los expertos nuevos, entrega elementos de protección personal en una ficha del trabajador bajo firma, cada elemento, y la periodicidad de los cambios, ¿ok? Entonces el artículo 10 nos dice esto, que vamos a entregar los EPP, que sean adecuados al riesgo de acuerdo a la matriz que realicé, y los elementos de protección personal deberán utilizarse cuando existan riesgos residuales que no hayan podido controlarse, como hemos hablado siempre, que es la última medida barrer el EPP, y las empresas y establecimientos están obligadas a confeccionar, dice, mire, empresas, establecimientos o unidades económicas estarán obligados a confeccionar un reglamento interno de orden de higiene y seguridad que cuente con los trabajadores hayan convenido la modalidad de trabajo a distancia. Lo que por sentido común lo dije al principio, sin leer todo, y estoy recién leyéndolo con ustedes. El tema está en que tiene que tener esto en el reglamento interno, ¿sí? Para que el trabajador lo tenga recepcionado. Y entre sus disposiciones tiene que colocar en el teletrabajo que va a estar prohibido ejecutar labores bajo los efectos de alcohol y del consumo de sustancias de droga. Claro, si un viejo está en la casa, no está fumando sus pitos ahí mientras está tecleando. ¿Ah? O sea, está tomando una cerveza. Eso tendrá que hacerlo después de su jornada laboral y tienen que dejarlo clarito en el reglamento interno. Yo sé que es complicado porque estando en la casa, mucho calor, porque ahora estamos en invierno. En invierno puede ser un navegado, como decía ahí don Boris, está en la casa. Oiga, amor, está trabajando, tengo un navegadito, ¿quiere? Ah, yo creo que de repente se lo va a tomar. Entonces, mejor que en el reglamento interno esté claro, ¿ok? El artículo 11, será obligación del empleador realizar una evaluación anual del cumplimiento del programa preventivo. O sea, del programa que ya generó, después de todos los pasos que nombramos anteriormente, ese que generó durante los 15 días después que entregó la evaluación de peligro y control de riesgo al organismo administrador de la ley, usted tendrá que revisar, ¿no es cierto?, el programa preventivo, su programa de teletrabajo, para ver si sirve o no, pues, si es eficaz. Si las acciones programadas se cumplieron, si lo que está escrito se cumple, y si no, mejorarlo. Sí, el empleador va a tener que disponer de las medidas de control y vigilancia, de las medidas de seguridad y salud. Eso es importante, que va a tener que hacer un seguimiento del puesto de trabajo. Yo creo que si va a estar en un trabajo monótono y sentado, ojo ahí con los riesgos posturales, ergonómicos, tendinitis, etcétera, por nombrar algunos, ¿ok? Tiene que estar monitoreando continuamente. Y cada cierto tiempo chequean sus trabajadores, ¡pum!, el jefe, oiga, están con las pausas activas, ahora toca. Y pueden tener un sistema cada cierta hora, pedirle que se desconecte y que haga alguna pausa activa en el mismo computador donde ustedes lo puedan ver, ¿ok? ¿Qué más dice el artículo 11? Que el empleador, ¿no es cierto?,
deberá disponer de las medidas de control, vigilar la seguridad y salud que se puso en su mismo programa, ¿sí? En la periodicidad que usted tenga definido, pero por lo menos una vez al año. Y dice que este programa preventivo se va a controlar o las medidas de control podrán ejecutarse. Esta frase me deja que pensar, porque dice, no dice debe, ¿eh? Debe ustedes saber que es mandativo. Dicen, podrán, la voy a subrayar ahí, ejecutarse a través de inspecciones presenciales del empleador del domicilio del trabajador o los otros lugares fijos que estén convenidos, ¿no es cierto?, acordados. Ahora, tiene que considerar en el reglamento interno que va a tener que hacer usted, que el trabajador acepte que este tipo de trabajo tiene una inspección presencial del empleador en el domicilio o dentro de un plazo una inspección sorpresa. Puede ser. ¿Ah? Usted fije los tiempos de un programa y dentro de esta semana de inspección y llegue cualquier día, dentro de la hora laboral, por supuesto, ¿sí? Y para que el empleador le abra la puerta, o sea, el trabajador tiene que considerar el reglamento interno y yo, personalmente, una opinión muy personal, por un tema legal también, porque el trabajador puede decir, no, pues estoy en mi domicilio. Y usted no puede llegar a entrar a un domicilio particular, aunque sea el empleador. Se puede meter en un problema ilegal. El experto puede decir, oiga, soy el experto, ¿cómo está la empresa? Vengo a revisar el lugar de trabajo. Estoy ocupado, no puedo entrar. Mi señora anda en paños menores. No, estamos almorzando. Almorcé más temprano hoy día. Entonces, para eso se pone con un documento de aceptación donde el trabajador acepte. En esta modalidad, yo, Juan Pérez, acepto de manera voluntaria que mi empleador tenga acceso a mi puesto de trabajo definido de autotrabajo o de trabajo a distancia en el domicilio tanto, donde se fue acordado, ¿no es cierto?, y pueda realizar inspecciones periódicas por el bien de mi seguridad o bienestar de salud en cuanto a las exigencias de la ley 1744, decreto 594, etcétera, etcétera, como quieran colocarle, pero donde yo acepto, ¿ok? Ojo con eso. Y también poder hacerlo, ¿no es cierto?, también si no es presencial, en forma no presencial a través de medio electrónico, también de la facilidad. Pero yo soy amigo de ir de repente a controlar ese trabajo, ¿ok? Es importante para ver cómo están las condiciones en el lugar de trabajo. A veces ustedes saben que la gente aparenta mucho, a lo mejor va a llegar a un lugar donde hay gotera y condiciones de frío, etcétera, y va a tener al trabajador ahí las horas del día metido. ¿Qué más dice el artículo 11? En el caso que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador o de un tercero, las inspecciones presenciales o no presenciales requerirán siempre la autorización previa de uno u otro, según corresponda. Miren, soy pitonizo, justo lo que viene. La negativa infundada para consentir esta autorización o la autorización al organismo administrador del seguro de ley 1744, o sea, dice que también la mutualidad puede ir, o los organismos administradores de la ley pueden ir a inspeccionar, conforme en el inciso siguiente, incluyendo la falta de facilidades para realizar una visita y autorizar, sea el empleador o el referido organismo, podrán ser sancionadas de conformidad al reglamento interno de la empresa. Y aquí da otra regla. Yo como trabajador que tengo, ¿no es cierto?, mi autotrabajo o mi trabajo a distancia o teletrabajo en mi domicilio, tengo que dar las facilidades. ¿Y quién lo dice? El Código del Trabajo. Estamos. Pero agregaré esto yo en el reglamento interno. Sí o sí agréguenlo. Y como consejo hagan un documento, por cada trabajador que esté en esta condición. Hágalo, que lo firme la autorización de ingreso al domicilio para dar cumplimiento al Código del Trabajo, etcétera, para mi empleador o el organismo administrador de la ley. ¿Sí? También dice este artículo 11. Entonces, el 11 dice que hay que ir a inspeccionar nuestro programa de seguridad del trabajo no más allá de un año, ¿sí?, para ver cómo está funcionando, si es eficaz o no. Dice que el trabajador tiene que darme las facilidades para ingresar y yo como empleador lo puedo hacer presencial o a distancia, en un lugar definido o acordado por el trabajador si otro, pero en el domicilio, su casa habitación que está en su contrato, su domicilio el que está en el contrato ahí para este caso yo creo, y no de un tercero, ¿sí?, cuando usted pernocta, pasa la noche y vive, tiene que dar las facilidades el trabajador o si no será sancionado en el reglamento interno, tanto para el empleador como el organismo administrador de la ley, ¿ok? También dice que el empleador podrá siempre requerirlo al respectivo organismo administrador de la ley, dice 1744, que previa autorización del trabajador acceda al domicilio y este informa acerca de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Miren qué ventana nos da el artículo 11. Yo como empleador, si tengo mis dudas, o no estoy claro, o me falta más expertise, le digo, señores mutualidades o ICL, solicito, por favor, de acuerdo, ¿no es cierto?, al reglamento complementario de la ley 21.220, el 154 del Código del Trabajo, asistan al domicilio de mi trabajador tanto a chequear, ¿no es cierto?, si el puesto de trabajo que tenemos definido para él cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Listo. Si falla todo, mande la mutualidad. Aquí lo dice clarito, ¿sí?
Y para estos efectos, el organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador considerando la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, según lo que indica en el artículo 4º, quinto, que es lo que vimos en el artículo 5º, que va a emitir un documento, usted, que es una matriz de riesgo del organismo administrador de la ley, él la puede evaluar y puede decirle sí, de acuerdo a su evaluación, el empleador cumple, o que usted guarda. Es importante, yo creo que por lo menos lo pediría una vez al año al organismo administrador de la ley. ¿Para qué? Para yo tener el respaldo que el organismo máximo, ¿sí?, que administra la ley 16.744 de accidentes laborales y enfermedades profesionales, ¿sí?, y me dice que el lugar de trabajo está bien, ¿ok? Yo lo pediría igual una vez al año, aunque no vaya, pero que le evalúe mi matriz y diga, sí, está bien el puesto de trabajo. ¿Qué más nos dice el artículo 11? Que sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la dirección del trabajo, previa autorización del trabajador, podrá fiscalizar debido cumplimiento. O sea, aquí puedo ir a la casa para que hay que aclarar a los trabajadores. El empleador, quien defina, ¿no es cierto? Yo creo que debe definir el empleador quién, para que no sea cualquiera que se le vaya a meter a la casa. A lo mejor está atrasado y va el jefe a metérselo a la casa. No, tiene que definir quién, para chequear las condiciones de seguridad y salud laboral. Entonces, el empleador, según el que defina, el organismo administrador de la ley y la dirección del trabajo. Artículo 11, lo deja clarito ahí. El artículo 12, ¿sí?, dice que para dar cumplimiento a las obligaciones en este título, el empleador podrá requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la ley, 6.744, de conformidad a las instrucciones, ¿no es cierto?, impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, y en todo caso el empleador debe respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos laborales que efectúe de conformidad a lo dispuesto en los artículos presentes. O sea, todo lo que haga usted tiene que estar documentado y todo bajo entrega, bajo firma, ¿sí? Todo lo que es su reglamento, las medidas, la evaluación de riesgo, lo que entrega las mutualidades, todo de manera formal, timbrado la recepción. Ojo con eso. Finalmente tenemos la fiscalización y sanciones. Dice el artículo 13, la inspección, fiscalización y sanciones de la infracción al presente reglamento, ¿sí?, de la ley 21.220, serán efectuadas por la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Superintendencia de Seguridad Social y otros servicios del Estado, en virtud de las leyes que lo rigen, ¿sí? Y el presente decreto supremo entra en vigencia una vez transcurridos 90 días desde su publicación en el Diario Oficial. Anótese, publíquese, etc. O sea que tenemos para ajustarnos 90 días. ¿Qué tal? Aquí está la regla del juego y tenemos nosotros que dentro de 90 días ya no hay ninguna explicación que dar. Vamos a tener que haber tenido cumplido este reglamento. Ok, colega. Don Boris, no sé cómo anduvimos, si hay más preguntas. Como en el reglamento es corto, pero raya un poco la cancha que lo que está en el aire. Había muchas preguntas de qué cubría, cuándo no cubría, pero ya teniendo un reglamento, ¿sí?, de acuerdo con los principios y las condiciones de la ley 1744, está cubierto como accidente laboral y depende también de la exposición de los productos y si así corresponda, a lo mejor también alguna enfermedad profesional en el futuro. Juan. Sí, señor. Bueno, básicamente, como te digo, había mucha gente conectada. Ahora, por ejemplo, hay 52 personas conectadas. Muchos dan las gracias, ¿cierto?, por las aclaraciones y la información, ¿cierto? Y también tenemos algunas preguntitas por acá que si puedo leértelas. Sí, por favor. Mira, dice, por ejemplo, mira, que se van perdiendo porque va corriendo esto. Dame un segundo, espérame. Dice, a ver, Ingrid Hernández Malebrán. Dice, o sea, tengo un mes para una hiper con recepción de autoevaluaciones de más de 200 trabajadores diferentes y pone ahí una carita así como preocupada. No, mira, yo creo que la opinión, yo tengo otro colega también que es antiguo, que es Andrea Arellano, está internamente escribiéndome también, y hemos conversado harto estos temas de prevención, es un colega antiguo, yo desde la época mía, es un experto, Andrea Arellano, don Cato, conocido por los expertos antiguos, bueno, y lo conversamos. O sea, si yo tengo, ¿no es cierto?, en una empresa que tenga 50, 100 trabajadores, 200, entre riesgo inherente, ergonómico, yo creo que hay que hacer una matriz tipo. Como empresa tiene que hacer una matriz tipo. Mi opinión, como obliga el organismo administrador de la ley, le envíe un elemento de evaluación, ¿sí? Ese pídalo. Ya pídalo, porque acuérdense que tienen 90 días desde la publicación. Este reglamento fue publicado hoy. Acuérdense que complementa la ley 20.220, si no me equivoco,
ya se me olvidan los números, tanta ley, 21.220, lo complementa, que salió en abril, mayo, junio, julio. Y tenemos a partir de la publicación en el diario oficial, que es hoy, 90 días para la implementación, ¿ok? Entonces, a partir de ahora hay que empezar a trabajar con esto. Y yo ya mañana enviaría un correo al organismo administrador de la ley que me envíe, sí, el listado de evaluación para los puestos de trabajo de autotrabajo. Una vez que tenga eso, yo creo que hay que tener una matriz tipo para un puesto de trabajo. Tenemos otra pregunta acá, dice, ¿qué pasará con la firma? Dice, si nos piden distanciamiento físico, ¿se validará digitalmente? ¿Firma electrónica? Puede ser una opción. Yo trataría de cuadrarme con la clave única tributaria, anda re bien para todo, aparece el root de oro en todo, y es válido. Pero en el caso de una firma, tiene que ser una firma y mandarle un documento escaneado, y con el pulgar. Yo haría un documento tipo donde el trabajador ponga su huella, a la antigüita, una firma, o me lo manda escaneado, o se retira. De hecho, cuando uno hace el contrato, no, un contrato de distancia, usted se presenta en una oficina. Entonces, dentro de la oficina va a tener que hacer eso y tener las medidas de higiene. ¿Qué significa? Yo estoy aquí y viene alguien a firmar, yo no tengo para qué sentarme al lado de él. Hay un escritorio de 2 metros, le digo, ok, en el escritorio, señor, ¿sí? Hay guantes para que se coloque. Una vez que se coloque el guante, firme usted ese documento, tiene que poner su dedo. Si no tengo guantes, distancia social, todo el control antes que entre a la oficina. Toma de temperatura, lavada de manos, mascarilla, certificada. Y le digo, señor, ahí hay 100 lápices, saque uno para usted, firme, se lleva el lápiz si quiere y ponga su dedo. ¿Ok? Es una opción. Acá ya tenemos otra pregunta, Juan. Dice Cristian Andrés. Dice, la hiper deberá consignar solo los riesgos de acuerdo a la actividad que realiza en modalidad de teletrabajo o a toda la casa, porque en casa común tenemos la mayoría de los factores de riesgo. Sí, yo entiendo, pero debe ser orientar al trabajo y el lugar que esté definido. Estas son las reglas de juego. Acuérdense que dice el espacio. El empleador va a definir el espacio donde usted va a trabajar. Que dice, el artículo 13 se refiere a fiscalización el artículo 13 sobre fiscalización se refiere a fiscalizar al empleador o al empleado. Mario Romero pregunta. No, acuérdense que en la inspección del trabajo puede fiscalizarlo los dos, en su oficina o a través de una inspección la que hace ahora la dirección del trabajo. Y también dice en los artículos anteriores que la inspección del trabajo puede ir al domicilio previa autorización del trabajador. O sea, a las dos partes. Víctor Isaías Barrios también nos comenta, dice, el empleador por obligación nos debe hacer firmar un contrato por teletrabajo o trabajo a distancia. Diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. Ya mira, hay 3 diferencias ahí, que las vimos al principio. En este caso se define, las tengo por aquí marcadas, ¿sí? Miren, el presente reglamento establece, ¿no es cierto?, las condiciones específicas de seguridad, que ya lo hablamos durante el programa, de acuerdo a la ley 10.724, y para efectos de este reglamento se entenderá por trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar distinto a lo establecido. Yo puedo elegir el domicilio en tercero, instalaciones o faenas de la empresa, ¿sí? Y por teletrabajo, los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos y de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. O sea, todo lo que es trabajo a distancia, yo puedo hacer caja y en vez de hacerla en la empresa, lo voy a hacer en mi casa, ¿ok? En otro lugar que ellos definan. Y en el caso de teletrabajo, son los servicios prestados mediante elementos de tecnología, informático, telecomunicaciones, etc. Ahora, ¿qué se va a pactar ahí? La modalidad de trabajo a distancia del trabajo se va a pactar, ¿no es cierto?, donde el trabajador pueda elegir de manera libre, o sea, usted le puede decir, aquí va a trabajar, cabrón. Este lugar donde tú vas a trabajar, no va a estar en la oficina, va a trabajar acá. Te lo impone el empleador, sería, ¿sí? O yo elegirlo. Yo no quiero en mi casa, quiero en una casa de un tercero. En esa dirección yo voy a trabajar. Pero si el empleador me dice, usted va, a partir de ahora va a trabajar en su casa, y me está imponiendo eso, yo no puedo elegir, son las diferencias. O me lo imponen, o tengo un lugar alternativo, o elijo en acuerdo con el empleador. ¿Cuáles son las diferencias? Y si yo soy obligado a un lugar, porque no tengo otra opción, ¿sí?
van a tener que hacerme la evaluación de riesgo del puesto de trabajo sí o sí. En el caso de que el trabajador tenga un lugar voluntario y él lo escoja, va a tener que ser a través de evaluación de esta famosa, ¿no es cierto?, que envía el organismo administrador de la ley para que evalúe y se genere el otro procedimiento donde usted lo recibe, lo analiza, genera su hiper y después le envía a la mutualidad y en 15 días saca su programa. ¿Ok? Esas son las diferencias. Lo importante es que todos están cubiertos por ley de accidentes del trabajo. Esas serían las preguntas. De hecho, vi que Víctor había hecho otra consulta, pero la sacó. Parece que ya le quedó claro. Así que nos alegramos por eso también. Yo creo que, a pesar de que salió hoy día esta normativa, ¿cierto, Juan? Hay muchos que nos dicen acá y dan las gracias porque han quedado clarito con la información. Así que, bueno, obviamente tendrá algunos reparos con el tiempo, pero lo importante es Sí, ir analizándola. Así que, recuerden que este es lo primero que sale, así como han salido otros dictámenes y claro. cosas, se han ido cambiando. Esto es lo primero que sale y es lo que hay que analizar. Yo ya tengo 3 puntos ahí que me causan ruido, que lo voy a ver a través de la instancia del colegio, ¿no es cierto?, donde corresponda, porque creo que lo deja abierto. De hecho, muchas veces deliberante aquí, pero por lo menos deja el marco regulatorio. Le dice que si está cubierto los teletrabajos, trabajo a distancia, también dice cuáles son las reglas del juego en temas de seguridad que el empleador tiene que cumplir. 184, igual que en el trabajo formal, todas las medidas necesarias, que entra a tallar este reglamento y donde no hay, este reglamento no tenga un marco regulatorio, entra fuertemente el famoso y conocido y la Biblia, decreto 594, y así vamos, ¿ok? Así que, colega, le agradezco el tiempo, don Boris también la gestión y por supuesto a CG Canal Prevención de poder entregar esta información en forma oportuna porque salió el día de hoy y tienen 90 días para la aplicación. 90 días a partir de ahora ya. Así que mañana vamos con los correos del organismo administrador de la ley para pedir la evaluación que tengan ellos y empezar a generar lo nuestro. Y recuerden que les pide no más allá de un año reevaluarlo, ¿ok? Y les pide varias cositas más que capacitación de los trabajadores, entrega de BP, etcétera. ¿Ok? Así que muchas gracias, colega. Un abrazo. Y don Boris, no sé si tiene algo más usted. No, y una vez más, darle las gracias a todos los colegas, amigos que se conectaron en esta transmisión, que fue, la verdad, fue una transmisión exclusiva para ver este tema. Nosotros estuvimos ayer al aire también, así que, pero hoy día quisimos analizar esta nueva normativa que salió y por supuesto que va a crear nuevas alternativas para poder seguir aplicándola. Así que gracias a todos los que se conectaron y será hasta la próxima oportunidad. Si Dios quiere, el próximo jueves, Juan. Sí, 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 sí. Así que, Mediante Dios, nosotros, como dicen por ahí, ya que se viene un frente de tiempo muy malo, colega. Así que ojo ahí. así Mucho ojo es. lo que vimos ayer de los riesgos invernales. Así Sí, es. yo a partir de mañana voy a comer ni otro rato más, así que ahí les cuento la vuelta como fue. Muy bien, pues Juan. Te deseamos buena suerte mañana en tu labor y gracias por este Éxito, contacto. éxito, no, éxito. Recuérdense que la suerte es para el incapaz. El éxito es Para los que son para el que se capaces. prepara. Perfecto. Entonces todo el éxito, Juan, para ti. ¿Eh? Ok, así que sin más ni menos, muchas gracias, colegas. Les pido por favor que compartan este link, que lo vean los otros colegas. Por último, que haga ruido para que sepan que tienen 90 días. A compartirlo, pero con todo. Está esta información en CG Canal Prevención y también en el link de Juan Basáez en LinkedIn, que está ahí también subida este nuevo reglamento complementario de la ley 20.220. Sin más ni menos, un abrazo. Muchas gracias.